es raro estar en pleno verano así con camperas, ¿no? Pero qué hermoso es poder disfrutar de este hermoso día que Dios nos regaló, pero esta nueva oportunidad también que tenemos de venir a su casa para juntos alabar a Dios, juntos poder escuchar de su palabra, pero también como lo vamos a hacer en esta tarde-noche, hacer memoria de lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros, ¿sí? Empezando el año, empezamos con la serie Desafíos a Ser, ¿sí? ¿Se acuerdan el mes pasado? Y este mes estamos siendo desafiados a servir, ¿eh? El sábado pasado, servir con el corazón, servir con corazón. Y este día nos toca considerar y ser desafiados a servir con convicción. ¿Y qué es esto de servir con convicción? Bueno, a lo largo de este pensamiento vamos a ver qué es lo que Dios quiere decir a cada uno de nosotros. Pero a mí me gusta como a veces desmenuzar las palabras para que entendamos qué es lo que el Señor quiere decirnos en este día. ¿Y qué es esto de servir? ¿Qué es esto de servir? Y bueno, yo busqué una definición en el diccionario que dice: servir es ser apta o útil una cosa y estar capacitado o una persona para cumplir un determinado fin, ¿sí? Alexia, ¿me traes un vasito de agua, por favor? Ahí está, muchas gracias. Entonces, esto de pensar qué es servir, no es solamente pensar en el ambiente de en una iglesia poder servir, ¿sí? Como nosotros a lo mejor conocemos de años, sino de servir es pensar en que cada uno de nosotros, en el lugar que esté, puede ser útil o cumplir una función gracias o satisfacer la necesidad de alguien, como en este caso lo hice para que veamos, ¿sí? Esto me puede ayudar a, si tengo sed, tomo un poquito de agua y ya está mi necesidad satisfecha tomando agua. Pero este vaso fue útil, cumplió una función, contener el agua que yo necesitaba, ¿sí? Fue el instrumento por el cual llegó el agua que yo necesitaba. Lo que necesitaba en realidad no era el vaso, sino que necesitaba el agua que contiene el vaso. Pero el instrumento fue el vaso. ¿Te das cuenta? Que cada uno de nosotros, en el lugar que estamos, ya sea en la familia, muchas veces pensamos que no, servir, tengo que servir en la iglesia. No, pará. En el lugar que estamos, tenemos que servir. Un versículo que mencionaba Abel el sábado pasado, Colosenses 3:23, y dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, ¿sí? Vamos a leerlo, Colosenses 3:23, así lo recordamos juntos, porque me parece que les mencioné el 3:17. Por ahí se me mezclan los tantos, pero pensar en esto. Perderme este. Colosenses 3:23 dice lo siguiente: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Fíjate una cosita. Dice: y todo lo que hagáis. Es decir, todo lo que hacemos en el diario vivir también tiene que ser como para el Señor. Ahí es donde entendemos que es servir al Señor. No es que solamente lo voy a hacer en la iglesia con alguna determinada tarea que tenga que hacer, sino que en mi casa, en el lugar que Dios me pone, en el trabajo, en una institución, ayudando en una cooperadora, donde estés, podemos servir a Dios. De hecho, debemos servir a Dios con todo lo que hacemos. Porque dice acá: y todo lo que hagáis. Y ahí el 17, fíjate lo que dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hacemos
tiene que ser mostrando un servicio a Dios. Ahora, lo primero que quería juntos que pensemos, si vamos a hablar de servir con convicción, es analizar la palabra servir. Ya vimos que es servir, es poder ser útil, poder ayudar a otro, poder desempeñar una tarea, ¿sí? Que a lo mejor otro no lo puede hacer. Y lo podemos hacer en nuestras casas, en el trabajo, donde Dios nos ponga, tenemos que servir. Y ni hablar cuando venimos a la casa de Dios. Ahora, dijimos con convicción. ¿Qué significa convicción? Seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa o siente. ¿Qué es esto de convicción? Es decir, que lo hago con seguridad, con certeza de que es lo que Dios quiere que haga. ¿Sí? Por eso leíamos en su palabra que dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor. Aun cuando nadie nos ve, tenemos que hacerlo. Porque ¿quién sí nos está viendo? ¿Quién es el que nos está viendo? Dios. Dios nos está viendo. Y sobre todo dice, todo lo que hagáis, recalco esto porque es lo que el Señor vino hablando primeramente. Fíjate, todo lo que hagáis, sabiendo que hacemos cosas, hacerlo de corazón. Porque ¿qué es lo que mira el Señor? El corazón. El corazón. Porque muchas veces nosotros queremos hacer cosas y nos ha pasado, no sé si te ha pasado a vos, pero por lo menos me ha pasado a mí cuando era más joven, es como que uno quería un lugar donde me vean trabajando. Yo quería a lo mejor entrar al coro, ¿sí? Y ahí quería cantar. Imagínense si yo tengo que cantar ahora, voy a cantar y voy a hacer un solo, pero así también voy a quedar. Voy a quedar solo porque no van a quedar nadie porque empiezo a cantar y después la primera estrofa cierro los ojos, abro los ojos, no quedó nadie. ¿Por qué? Porque no es mi lugar. No es mi lugar. Puedo a lo mejor juntos dirigir una canción para que cantemos todos, pero si no es por ahí el ser solista yo. Pero eso me costó tiempo entenderlo, porque después vamos a ver que Dios nos da a cada uno de nosotros un lugar diferente. Pero como también hemos estudiado el mes pasado, todos somos parte de un cuerpo y todos somos necesarios. Entonces, muchas veces como que pensamos que servir solamente sirven los que están acá adelante. No, el que sirve es el que dirige las canciones, no el que da el mensaje. Los demás no servimos, no, pará. Acá yo estoy caminando desde hoy y ustedes pueden ver que yo muevo la mano, pero también está la rodilla trabajando, está el pie trabajando, está el corazón bombeando sangre. Todo el cuerpo está trabajando para que yo pueda estar en este momento de pie. Y eso es lo que a veces nos cuesta entender. ¿Por qué hablo un poquito de eso? Porque después lo vamos a ver. Porque muchas veces no lo hacemos de corazón. Lo hacemos para que los demás nos vean y nos digan, qué bien el Ari, che. Me voy a dar una palmadita yo solo. Muy bien, Ari, seguí para adelante. Pero ¿qué pasa cuando no nos ven? Cuando estamos en casa, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en la calle. Ahí también tenemos que servir a Dios y hacerlo de corazón, como lo hemos aprendido el sábado pasado, pero hoy también vamos a verlo con convicción, que es algo que Dios quiere que hagamos, que estemos seguros de lo que estamos haciendo. Ahora, recién mencioné a Dios. Obviamente recién cantamos canciones, le cantamos a Dios. Y si venimos a la iglesia, a la casa de Dios, vamos a hablar del servicio a Dios. Y como lo leímos en su palabra, hacerlo de corazón, ¿a quién? A Dios. Pero la pregunta es, ¿a quién estamos sirviendo? Porque ahí es donde vamos a tener convicción, seguridad de lo que estamos haciendo. No estoy sirviendo ahora para que el Ale venga y me felicite. No estoy sirviendo para que mi mamá me felicite, sino que estoy sirviendo a Dios. Servimos a Dios. Y recién cantamos, quiero conocerte más. Y servimos a Dios a quien conocemos. Vos y yo conocemos a Dios, porque un día nos hablaron de Dios. Nos hablaron de su obra en la cruz,
que Él hizo por amor a nosotros, y ahí pudimos tener un encuentro con Jesús. Servimos a Dios, a quien conocemos, pero también en quien creemos. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea en Dios y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, yo sirvo a Dios porque le conozco, pero también creo en Dios. Y creo en Dios, pero también, ¿sabes qué? Hay una gran diferencia de creer en Dios, que Dios existe, y de creerle a Dios. Porque yo puedo creer que Dios existe, pero a veces me cuesta creerle a Dios lo que Dios dice en su palabra. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque si realmente le creeríamos a Dios, buscaríamos más el consejo de Dios en su palabra. Si yo realmente digo, creo en Dios y le creo a Dios, buscaría más el consejo de Dios en su palabra y lo haría propio. Entonces, ¿a quién vamos a servir? ¿O a quién estamos sirviendo? A Dios. A Dios al que conocemos, al que creemos y en quien confiamos. Cuando vos conocés a Dios, ¿quién es Dios? Que es un Dios eterno, que es un Dios real, que es un Dios todopoderoso. Cuando vas a su palabra, conoces su palabra, crees en su palabra, le crees a Dios, ahí es donde depositamos nuestra confianza en Dios. Entonces, ya vimos qué es servir, ya vimos qué es por qué hacerlo con convicción, y ahora estamos viendo a quién servimos. Dijimos, bueno, a Dios en quien conocemos, en quien creemos, y le creemos a Él y confiamos en Él. Ahora, quiero hacer una pausa aquí. No solo para tomar un traguito de agua, sino para que penséis lo siguiente. Dijimos que servimos a Dios en quien conocemos, en quien creemos y en quien confiamos. ¿Conoces a Dios? ¿Crees realmente en Dios? ¿O solamente venimos porque es sábado y porque mi familia viene, entonces yo también vengo? ¿Crees en Dios? ¿Confías en Dios? Me gustaría que en este momento pienses si alguna vez, al entender de que Dios te ama, y te ama tanto que envió a su Hijo Jesucristo al morir en la cruz por vos y por mí, si pudiste entregar tu vida a Dios. Porque no podés servir a alguien que no conoces. No podés realmente hacerlo de corazón si realmente no conoces a Dios, no crees en Dios y no confías en Dios. Porque lo vas a hacer, pero no lo estás haciendo realmente entendiendo que lo haces por amor a Dios. Abel mencionaba que el mayor ejemplo de servir de corazón fue el Señor Jesús, que vino a servir. Dice que él limpiaba los pies de los discípulos, pero también su mayor muestra de amor y de servicio fue tomar tu lugar, tomar mi lugar en la cruz del Calvario. El mayor ejemplo de servicio. Él se humilló, dejando la gloria, y se hizo siervo para morir por vos, por usted y por mí en la cruz del Calvario. Por eso, no te vayas de este lugar si aún no llegaste a conocer personalmente a Dios, no llegaste a creer y confiar tu vida en Dios, de entregarte a Dios. Siguiendo en el pensamiento de esta tarde, de servir con convicción, quiero que juntos pensemos no solo a quién estamos sirviendo, sino por qué servir a Dios. ¿Por qué tengo que servir a Dios? Mira, te invito a que leamos Santiago capítulo 2. Si querés acompañarme con la lectura, Santiago capítulo 2, versículo 14.
Santiago capítulo 2, versículo 14. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Querida hermana, querido hermano, ¿por qué servimos a Dios? Por consecuencia de quién es Dios para nosotros. No es que las obras nos salvan. Dice la palabra de Dios en Efesios 2, 8 y 9, no por obras, para que nadie se gloríe, sino que por la gracia de Dios tenemos la salvación. La obra que Dios acepta es la obra de Jesucristo, por eso hacemos memoria de lo que Él hizo. Murió por nosotros, tomó nuestro lugar, su cuerpo fue partido, su sangre fue derramada. Esa es la obra redentora, la única que nos salva, no por lo que nosotros hagamos, sino sería muy sencillo. Si fuera por las obras, entonces Jesús ¿a qué vino? Si fuera que nosotros vamos a pensar así, que podemos tener la salvación por las obras, ¿sí? Entonces, cada uno de nosotros se esfuerza, se esmera en hacer algo para obtener la salvación. Y nos matamos viniendo a la iglesia, haciendo beneficencia, haciendo cosas para ayudar a las personas que más necesitan. Nos reventamos haciendo cosas. ¿Para qué vino Jesús? No es por obras que nosotros hagamos. Pero acá dice que la fe sin obras es muerta. ¿Qué está diciendo? Digamos, si realmente tuviste un encuentro personal con Jesús, quien fue el ejemplo mayor de servicio y que vino a dar su vida por vos y por mí, nosotros, por consecuencia, vamos a también hacer obras para buscar de servir a Dios. Ahí está diciendo de que justamente las obras nuestras son las que van a mostrar ese cambio que hay en nuestro corazón, que hemos tenido un encuentro personal con Dios. Ahora, ¿cuándo vamos a servir a Dios? Primero nos preguntamos, ¿a quién estamos sirviendo? Estamos sirviendo a este Dios que conocemos, a este Dios en el que creemos y en quien confiamos, ¿sí? Después teníamos otra pregunta, ¿por qué servir a Dios? Y porque nuestra fe se muestra a medida de que vamos haciendo cosas para Dios, mostrando ese cambio que hay en nuestro interior. Es algo desde adentro hacia afuera, no al revés. No porque yo haga obra, no porque esté haciendo cosas buenas, se va cambiando mi interior. No, a medida que voy conociendo a Dios, a medida que me voy acercando a Dios, Dios me va transformando y se van viendo en mis obras. No solo lo que yo voy haciendo al ayudar a otros, sino lo que voy haciendo por mí mismo, en cosas que voy abandonando
obras que estoy haciendo para que mi vida realmente glorifique a Dios. Porque no solo habla de obras en servicio a otro, sino en obras de que vos estás haciendo también por vos. Cambios que estás haciendo para que realmente Dios se glorifique en tu vida. Y ahora otra pregunta es, ¿cuándo voy a servir a Dios? Te invito a que leamos Josué capítulo 24 y ahora sí nos metemos en esto de servir a Dios con convicción. Josué capítulo 24. Josué fue el sucesor de Moisés, ¿sí? Tenía una gran tarea, guiar al pueblo. Y este pueblo muchas veces le daba las espaldas a Dios y empezaba a tener dioses paganos y empezaba a dejar a Dios a un lado. Josué 24. Acá ya termina, en los días finales de su vida, Josué se presenta ante el pueblo de Israel y le da un gran discurso, pero me encanta porque lo llevó al pueblo a tomar una decisión. Y en esta tarde-noche, Dios quiere llevarnos a tomar una decisión. Sabiendo que esto, que es servir, sabiendo que lo tenemos que hacer de corazón, sabiendo que lo tenemos que hacer con convicción, sabiendo de que lo hacemos a un Dios vivo, verdadero, a quien conocemos, en quien creemos y en quien confiamos. Sabemos que lo hacemos no para obtener la salvación, sino que nuestras obras muestran ese cambio que hemos tenido al encontrarnos con Jesús. Ahora vamos a decir, ¿cuándo lo vamos a hacer? Vamos a ver si quizás tenemos la misma respuesta que tuvo este pueblo cuando Josué habló con ellos. Dice, capítulo 24, reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente el otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Antes de continuar con la lectura, me encantó la primera canción que pudimos en esta tarde juntos alabar a Dios. Dice, obrando tú, ¿quién impedirá? Y acá Josué, vamos a ver que él empieza a hablar de cosas que Dios hizo y que el mismo pueblo de Israel vio. Dios siempre está obrando. Aunque ahora pensemos que Dios no está obrando, quiero decirte, querida hermana, querido hermano, Dios siempre está obrando. Mirá lo que hizo acá con el pueblo de Israel. Fíjate cómo terminaba el versículo 2, dice, y servían a dioses extraños. Versículo 3, y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra, dice el Señor, dice Jehová, de Canaán, y aumenté su descendencia y le di a Isaac. Esas son palabras del Señor. Y dice, a Isaac le di a Jacob y a Esaú le di el monte de Seir para que lo poseyese, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Fíjate todo lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. Saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo, con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después
estuvisteis muchos días en el desierto. Yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, y poseísteis su tierra, y lo destruí de delante de vosotros. El 9 dice, después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repentinamente y os libré de sus manos. El 11 dice, pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, heteos, gergeseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestra mano. Todos esos eran pueblos que Dios iba dándole victorias y victorias al pueblo de Israel. Y en el 12 dice, y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. 14, dice, ahora pues, temed a Jehová, y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río en Egipto, y servid a Jehová. El 15 dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy. Fíjate acá cómo Josué los confronta al pueblo de Israel y le dice una cosa. Bueno, muchachos, si les parece mal servir a Jehová, entonces escojan hoy. Decidan hoy. Eso dice el 15, dice, y si mal parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero mirad lo que dice Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió, dijo, nunca tal acontezca, que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Esta es una decisión que tenemos que tomar en esta tarde nosotros. Fíjate todo lo que acá Josué les recordó lo que hizo Dios por el pueblo de Israel. Dios siempre estuvo con el pueblo de Israel, nunca los abandonó y mostró su poder, sacándolos de esclavitud. Aún en el desierto estuvo con ellos, después le dio la tierra prometida. Dios siempre estuvo con ellos. Sin embargo, ellos siempre buscaron de adorar a otros dioses. Iban viendo otras cosas a medida que iban viendo a otros pueblos y se iban como quedando con cositas de estos pueblos. Y muchas veces, ¿sabes qué? No servimos a Dios porque tenemos cosas arraigadas en nosotros que no nos dejan servir a Dios. Y a veces cuando decimos dioses pensamos que son estatuas, que son cosas que un altar que tenemos en casa y que adoramos. No. Dioses también pueden ser cosas que ocupan el lugar de Dios. Como por ejemplo a lo mejor que no está mal tener
tener un deporte, pero a lo mejor estás todo el día con el deporte y llega la hora de la reunión o llega el día del Señor y estás ahí luchando de ¿qué hago? ¿Voy a la cancha o no voy a la cancha? Tampoco digo que está mal ir a la cancha, pero si eso está tomando el lugar de Dios, quizás es por eso que a lo mejor no podés estar dando el 100% de tu vida a Dios. O tal vez puede ser una persona, o puede ser el trabajo, no sé lo que es. Pero no solamente puede ser una estatua de decir, no, esto es lo que yo estoy adorando, sino todo lo que ocupe el lugar de Dios puede ser algo que esté alejándote de lo que Dios quiere hacer en tu vida y a través de tu vida. Por eso acá cuando Josué lo confronta al pueblo, le dice, ¿qué van a hacer? Yo ya tomé una decisión, le dice Josué. Yo en mi casa serviremos al Señor. ¿Ustedes qué van a hacer? Y ahí el pueblo le dice, no, que esto lejos esté de pensar de que vamos a dejar a Dios a un lado. Vamos a servir a Dios. La pregunta es, ¿cuál va a ser tu decisión? Juntos pudimos ver a quién queremos servir, a Dios. Juntos podemos recordar lo que vimos el sábado pasado, lo tenemos que hacer de corazón. Y hoy pensando que lo tenemos que hacer con convicción, con certeza, sabiendo que es Dios el que quiere que le sirvamos. ¿Te acordás cuando ahí en enero vimos, Dios quiere que nuestra salvación, Dios quiere nuestra santidad, pero Dios quiere también que le sirvamos? Pero la decisión es tuya, es mía. Volviendo al ejemplo del vaso, yo creo que si Alexia me traía agua en una cuchara, iba a tomar apenita un sorbito, ¿no? Y una cuchara también es un utensilio, también es un instrumento, pero está preparado para otra cosa. Para revolver, para poder comer. No estaba preparado para traer bastante agua, porque es un recipiente casi, digamos, plano, ¿se entiende? En cambio el vaso sí cumplió su función, sí cumplió el objetivo de traer el agua y que el agua llegue hasta mí. No sé qué es lo que Dios te ha dado en cuanto a capacidades, porque también tenemos que pensar que Dios nos da distintas capacidades. Capacidades también naturales, como poder, como te decía recién, poder saber cantar, poder a lo mejor saber hacer manualidades, poder a lo mejor saber hacer trabajo con tus manos. No sé cuáles son las capacidades que Dios te dio, pero también Dios te dio capacidades sobrenaturales, y esos son los dones. Y a lo mejor hay cosas que todavía vos no descubriste. Y por eso quiero desafiarte que cuando pensemos en servir a Dios de corazón, con convicción, que puedas buscar de descubrir qué es lo que Dios ha puesto en tus manos. Esas capacidades que Dios te dio, te las dio para que vos puedas servirle. Distintas capacidades. Y que son parte del cuerpo y que son necesarias. Como recién te decía, todo el cuerpo es necesario. Cada parte, y parte que a veces no vemos, son necesarios. Acá no vemos al corazón trabajando, porque si no, alguno, si le hace mal la sangre, si sería transparente mi piel, vería el cuerpo trabajar, así el corazón bombeando. Pero no lo vemos, pero estás presente. Los pulmones están presentes, los riñones están presentes y están trabajando. Y son parte vital. Y no sé cuál es la tarea que Dios te dio. No sé cuál es la capacidad que Dios te dio. Pero ¿sabes qué? Dios te dio una capacidad. Dios te dio algo para que puedas servirle. ¿Qué vas a hacer con esa capacidad? ¿Qué vas a hacer con eso que Dios te dio? ¿Lo vas a guardar?
vas a tener ahí. No sé cómo viniste en esta tarde, cómo estás, pero el Señor a cada uno de nosotros en este día nos confronta. Josué tomó una decisión, dice: yo y mi casa serviremos al Señor. Personalmente, ya tomé una decisión. ¿Cuál es tu decisión? ¿Vas a seguir simplemente escuchando de que Dios quiere que le sirvas y no vas a tomar ninguna decisión? Vamos a cerrar los ojos. Y te invito a que ahí, personalmente, puedas hablar con Dios. Este Dios al cual conoces, en quien crees, a quien le crees, en quien confías. Este Dios que mostró su amor tomando tu lugar, mi lugar en la cruz, mostrando la mayor acción y amor al tomar tu lugar en la cruz. Él es el mayor ejemplo de servicio. Él dio su vida por amor a vos, por amor a usted, por amor a mí. Y Él quiere que nosotros hoy tomemos un compromiso. ¿Cuál va a ser tu decisión? Es Dios el que te está invitando a que puedas servir. Yo soy simplemente un instrumento que comparto la palabra de Dios, lo cual primero hizo el Señor hablándome a mi vida. Ariel, ¿qué vas a hacer con las capacidades que te di? ¿Qué vas a hacer este año? ¿Qué estás haciendo con la vida que Dios te regaló? ¿Qué estás haciendo por tu familia? ¿Qué estás haciendo por tus vecinos? ¿Qué estás haciendo por tus compañeros de escuela, de club? Dios quiere que tomes una decisión. Es Él el que te está invitando en este día a que entregues tu vida y que a la hora de servir sirvas con corazón y con convicción, sabiendo de que Él es el que te invita a hacerlo. Querido Dios, gracias te damos por este nuevo día y esta nueva oportunidad de escuchar tu voz. Señor, gracias te damos porque tú moriste en la cruz por nosotros. Tú, Señor, tomaste nuestro lugar. Pero gracias porque resucitaste, Jesús, y escuchas nuestra oración. Y, Señor, queremos servirte a ti. Queremos hacerlo de corazón, pero también con convicción, sabiendo de que tú, Señor, nos invita a hacerlo. Que nuestras capacidades, que todo lo que somos, podamos entregarlo a ti y podamos, Señor, agradarte a ti, adorarte a ti con toda nuestra vida, con todo nuestro ser. Señor, te alabamos, te adoramos, lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Un último versículo me gustaría que leamos. Ahí en Hebreos 6:10. Hebreos 6:10, quizás muy conocido para muchos o que lo han escuchado, pero sabiendo esto, que Dios es un Dios grande, maravilloso. Mira lo que dice:
porque Dios no es injusto por olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no es injusto. Todo lo que hagamos es para Dios, pero Dios también no se olvida de lo que hacemos. Por eso te invito a que este año sea diferente y que con corazón sincero, con convicción, podamos servir a nuestro Dios en el lugar que estemos, no solamente en la iglesia, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en cualquier lugar, que cada uno de nosotros le podamos dar gloria a Dios. Amén. Oh, amén. Amén.